¿Qué tal, doctora? Muy buenas noches. Antes que nada, me permito saludarla de manera muy respetuosa y al mismo tiempo hacerle patente que ante la difícil situación por la cual está atravesando nuestro país, nuestro estado y nuestro municipio, que pues es conocida por todos, me permití modificar el formato de entrega del trabajo referente a la unidad 3 de esta materia de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en el afán de poner en práctica las tecnologías de la información y comunicación. En ese sentido, doctora, le agradezco su valioso tiempo y paciencia, así como sus finos y atinados comentarios en torno a lo que tendré a bien compartir con usted. Antes de continuar, referirle que opté por escoger el caso Castillo Petrucci y otros versus Perú, principalmente porque estimo que este caso, más allá del fondo a través del cual se desarrolla, contiene un apartado muy interesante a través del cual se fortalece parte de los argumentos que yo utilizo en mi protocolo de investigación referente a la inconvencionalidad de la tesis 20 del 2014 respecto de las restricciones constitucionales a derechos humanos. Entonces, me di a la tarea de estudiar esta sentencia y particularmente de rescatar un extracto que posteriormente le narraré y por qué es funcional y sobre todo interesante para el protocolo que tengo a bien plantear. Bien, asentado lo anterior, doctora, me permito compartir con usted una reflexión de el procesista Mauro Capelletti. Este frase es retomada por don Eduardo Ferrer Magregor Poisot en un libro de Derecho Procesal Constitucional allá por el año 2006-2007, pero lo que verdaderamente me llama la atención y motivó a que yo haya insertado esta cita dentro de el presente trabajo es porque esta cita radica o más bien se origina en una fecha anterior al planteamiento del doctor Magregor Poisot. Es de 1978, por lo tanto la hace innovadora para el tiempo en el cual se había generado. En ese sentido me permito compartirla y dice así: si en verdad la justicia de los hombres tendrá un futuro, esto no podrá estar fuera de la protección de los derechos humanos, individuales y sociales. Y estos derechos desde ahora se han convertido en una exigencia sin fronteras, una exigencia precisamente transnacional y tendentemente universal, con lo que se deja entrever que a partir de la materia que hoy estamos estudiando son importantes los sistemas que hacen referencia a los derechos humanos, el sistema internacional, los sistemas regionales y en lo particular el sistema interamericano de derechos humanos, que indudablemente ha dado cuenta que a través de ciertas resoluciones ha podido generar cambios significativos a lo interno de ciertos sistemas jurídicos, particularmente del nuestro. Muchos son las sentencias condenatorias en contra del Estado mexicano que definitivamente pues han venido a cambiar el paradigma a través del cual entendemos a los derechos humanos y a través del cual el Estado entiende o asume sus responsabilidades. Asentado lo anterior, me permito compartir con usted el siguiente eje cronológico. En primera instancia, comentarle que el caso versa principalmente respecto de una sentencia que se dicta en favor de Jaime Francisco Sebastián Castillo Petrucci, Lautaro Enrique Mellado Saavedra
María Concepción Pincheira Sáez y Alejandro Luis Astorga Valdés. Todos ellos eran de nacionalidad chilena y son detenidos allá por el 14 y 15 de octubre de 1993 en el marco de un operativo llevado a cabo por la Dirección Nacional contra el Terrorismo de la República del Perú, que se llamaba DICONTE. Estas detenciones, como refiero en la pantalla, suceden en el marco de un conflicto que se vivió en Perú desde inicios de la década de los años 80, bajo un estado de emergencia y de suspensión de garantías que entonces regía en el departamento de Lima y en la provincia constitucional del Callao. Estas personas son detenidas y son procesadas en la jurisdicción penal militar por un tribunal sin rostro, es decir, hay que recordar que en aquel entonces, pues en atención a las difíciles situaciones que se viven en América del Sur, por los jueces aparecían técnicamente encapuchados para que no se reconociera su identidad y ellos son condenados a una cadena perpetua como autores del delito de traición a la patria, aplicándoles un procedimiento de corte sumario con respecto al cual ya no había una interposición de acciones de garantía. Quiero inferir que esto era un símil o un recurso como el amparo acá en nuestro país. En aquel entonces la Corte determina que el Estado incurre en ciertas violaciones a garantías judiciales, entre ellas el principio del juez natural y el derecho a la publicidad del proceso, así como que viola el principio de legalidad en relación con lo que indica la formulación que tenía el tipo penal de traición a la patria en ese entonces, entre otros derechos. Eh, Me pareció muy interesante el caso de manera concreta porque aborda en cierta medida las garantías judiciales y procesales, el derecho a la integridad personal, habla también del principio de legalidad y de retroactividad, de la importancia de la protección judicial y el derecho que se invoca preponderantemente pues es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La defensa de estos personajes recae en los abogados Jaime Castillo Velasco y Enrique Correa, quienes aducen violaciones en los siguientes artículos de la Convención Americana. El primero, referente a la obligación de respetar los derechos por parte de los estados. El segundo, referente al deber de adoptar disposiciones del derecho interno también por parte de los estados. El quinto, referente al derecho a la integridad personal que deben salvaguardar los estados. El séptimo, referente al derecho a la libertad personal que también deben garantizar y salvaguardar los estados. El octavo, referente a las garantías judiciales que deben observar y atender los estados. El artículo noveno, también referente al principio de legalidad y retroactividad. El artículo 20, también referente al derecho a la nacionalidad. El artículo 25, referente a la protección judicial. Y el artículo 29, referente a las normas de interpretación. Quisiera puntualizar que los artículos que en lo particular son útiles y prácticos para fines de mi protocolo de investigación son el artículo primero, el artículo segundo y también el artículo 29 referente a las normas de interpretación. Asentado lo anterior, me permito narrarle lo que usted va a comenzar a ver en la pantalla. Precisamente este caso, si bien se sitúa en el 93, se presenta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la presentación de la petición el 28 de enero de 1994, posteriormente en el 11 de marzo de 1997 es cuando se da la fecha del informe de fondo, es hasta el 22 de julio de 1997 cuando este caso se remite ante la Corte Interamericana y es precisamente el 8 de junio del año 98 cuando se lleva a cabo la primera audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Precisamente el 4 de septiembre de 1998 se continúa con las excepciones preliminares,
No es hasta el 30 de mayo de 1999 donde se dicta el fondo, las reparaciones y las costas, y precisamente en el 17 de noviembre de 1999 se da esta resolución para el cumplimiento de la sentencia. Importante mencionar que el Estado tarda cierto tiempo en dar cumplimiento a los resolutivos de la sentencia, que podemos consultar de manera pública, y da una primera observancia el 1 de julio de 2011, pero no es sino hasta el 1 de septiembre de 2016 cuando este caso, después de haber sido resuelto y atendido por el Estado condenado, pues es archivado por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué es lo relevante o por qué es atractivo para el protocolo de investigación en cuestión? Porque precisamente en lo referente a el dictado de sentencia del fondo, las reparaciones y las costas, cuando se realiza una interpretación de los artículos 1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana declara que el Estado nunca tomó las medidas adecuadas de derecho interno que en ese entonces hubieran permitido hacer efectivos los derechos consagrados en la misma. Lo trascendente es lo siguiente, dice: el deber general del artículo 2 de la Convención Americana implica la adopción de medidas en dos vertientes. Por una parte, la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la Convención, y por la otra, la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías. ¿Por qué esto es relevante o cuál es la relación que hay con el protocolo de investigación? De manera muy sencilla, habrá que recordar que el artículo primero constitucional, que es modificado a través de esta reforma constitucional ya multicitada de 10 de junio de 2011, reconoce en su artículo primero, párrafo primero, que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Hasta ahí vamos perfectamente bien. El problema, desde nuestra apreciación, surge en el momento en el que nos pasamos a ese penúltimo y último párrafo de ese artículo primero, párrafo primero, cuando la Constitución precisa cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Indudablemente, sabemos que todo texto constitucional presupone unas ciertas características. Lo grave del asunto es que cuando la Corte resuelve la contradicción de tesis 293 del 2011, que ya hemos tenido la oportunidad de comentar en clase, refiere que aun cuando se encontraran medidas del derecho internacional que fueran más favorecedoras a la persona, en atención a este parámetro o bloque de regularidad constitucional, siempre deberá atenderse a las restricciones que imperan dentro de la Constitución. Entonces, desde nuestra óptica, se vulnera, por un lado, el principio pro persona, el principio de interpretación conforme a la Constitución, se vulnera también el principio de progresividad de los derechos humanos, y esto se interrelaciona con lo que tuve bien leer, porque se supone, desde nuestra óptica, que a sabiendas de que la convención fue ratificada y mucho antes suscrita por el Estado mexicano, que no era una novedad para el mismo,
Nos parece que los señores ministros de la Corte, cuando resuelven este caso que da lugar a esta tesis que ya he citado, no incorporan dentro de su práctica interpretativa estos criterios que indudablemente pugnan con el propio sentido de la reforma constitucional. Entonces, de ahí la importancia de entender que ellos dan una especie de regla universal de interpretación que lacera desde nuestra apreciación a la sustancia o a la esencia de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Hay muchos autores que tienen opiniones similares dentro de este enfoque. Uno de ellos es precisamente el magistrado Fernando Silva García, hijo de don Juan Silva García, en aquel entonces ministro de la Suprema Corte, donde habla precisamente de esa reforma constitucional del futuro contra esa interpretación constitucional del pasado. Coincido con él y aún más en lo que plantea el voto disidente del ministro en retiro Cosío, porque la Corte nunca había dirimido una cuestión de esta naturaleza con base en el consenso. Entonces, tristemente, se considera que desde esta regla de interpretación general, por así decirlo, que se establece, siempre se va a favorecer a la norma constitucional frente a la norma convencional. Habrá quienes sean defensores patrióticos de la Constitución, habrá quienes pudieran oponerse a esta interpretación progresiva de la misma, pero se considera que si se busca cambiar el paradigma constitucional de nuestro país y el entendimiento que tenemos de los derechos humanos, pues es necesario replantear esta tesis jurisprudencial, porque de lo contrario nos vamos a seguir topando ante difíciles situaciones. Verbigracia, un supuesto de ellos es el arraigo en materia penal, que precisamente es declarado inconvencional por la Convención Americana de Derechos Humanos, pero que está constitucionalizado en nuestra Carta Magna, entre otros supuestos reconocidos por la propia Constitución. De ahí la importancia de estudiar el tema de las restricciones constitucionales y de ahí también el interés de situar este análisis en torno a esta resolución en particular de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin algún comentario adicional que agregar, le agradezco de sobremanera su atención y espero que la presentación y exposición de este eje cronológico, Castillo Petrucci y otros versus Perú, haya sido de su agrado.